Bueno, en esta unidad se precisan conceptos de áreas físicas con diversa extensión, vocablos de amplio uso en la arquitectura y el urbanismo. También buscamos identificar características, determinaciones y elementos de los espacios que alojan las actividades humanas. Además, esperamos que nuestro esfuerzo de la comprensión redunde en una actuación como usuario de edificios y espacios exteriores más sensible y consciente. Bueno, primero hablaremos del hábitat, que es un territorio ocupado y vivido, y este vivir genera costumbres y define sentidos existenciales que han conducido a la coevolución de las culturas con su medio natural. Es un espacio productivo, estético y afectivo del hombre, donde se simboliza a la naturaleza en mitos y rituales. También forja culturas, construye escenarios religiosos, también incluye geografía en la que se escriben los signos de la historia, las marcas del poder de las civilizaciones y las señales del hombre. Este es el espacio donde un organismo social despliega sus potenciales, define su territorialidad, así como las identidades culturales y estilos étnicos diversos. Bueno, y también tenemos el ámbito, que es el área comprendida dentro de límites. Esto es un lugar con actividades y participación ciudadana, pero todavía impreciso en el hábitat. En cambio, el sitio es el solar, con raíz con límites, posición geográfica, uso o destino específicos, soporte y asiento del edificio para el cual es su propósito, todo lo cual ubica física, psicología y económicamente, así como otorga rasgos de rango social, jurídico y político al domicilio. Bueno, después tenemos el ambiente. Y aquí para conocer más sobre esto, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta, que es, ¿tú qué es lo que puedes ver? La palabra ambiente significa diferentes cosas a diferentes personas. Por ejemplo, o en diferentes ámbitos de estudio, para un arquitecto, por ejemplo, es un espacio con luz, movimiento, proporciones entre construcciones. Para un biólogo, el hábitat de un organismo es donde encuentra oxígeno, agua, alimento o recursos para su subsistencia. Mientras que para un psicólogo indica con ello el ambiente puede representar la percepción de una persona acerca del ámbito que establece o incita, limita así como modifica en cierto grado la conducta de esta persona. Existe un ambiente real y dos aproximaciones. El ambiente conocido científicamente, que es más que nada expresado a través de ciertas dimensiones físicas, que a continuación veremos. Ambiente percibido por los humanos a través de nuestros sentidos. La imagen científica se acerca más al ambiente real, ya que da un juicio más fino y una toma de decisión más asertiva. Aquí tenemos algún conjunto de aspectos físicos cuantificables, como bien podría ser la temperatura, la presión atmosférica y el fotoperiodo. La temperatura es la física que indica la
energía interna de un cuerpo. Es lo que clasifica más que nada a un cuerpo como frío o caliente. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. Y el fotoperíodo, que es un conjunto de procesos de las especies vegetales mediante los cuales regulan sus funciones biológicas. Como parámetros, la alternancia de los días y las noches del año. Su duración es según las estaciones y el ciclo solar. Los factores anteriormente mencionados impactan en tres niveles al organismo humano: el físico, fisiológico y psicológico. En el físico es mediante manifestaciones energéticas; en el fisiológico, transformación de estímulos; y en el psicológico, representación, clasificación e interpretación de los estímulos por el cerebro. De lo anterior dicho, tenemos una definición de ambiente. En conclusión, el ambiente es un conjunto de agentes físicos, químicos, biológicos y de factores sociales susceptibles de tener un efecto directo o indirecto mediante inmediato o a plazo sobre los seres vivientes y las actividades humanas. Así, el ambiente es lo que nos influye o afecta del lugar en el que vivimos. Después tenemos el entorno, que es lo que nos rodea. Define lo que queda especificado como exterior a un organismo por sus propias actividades. Este concepto más que nada describe y refiere a un área física, un conjunto de relaciones con objetos integradores e integrantes de un universo el cual tiene límites acotados. En él podemos encontrar diferentes niveles. Por ejemplo, el perceptivo, cómo experimenta el mundo; el expresivo, la influencia que ejerce en las formas, colores y texturas; el estético, aplicado de los valores; adaptativo, favorecer o inhibir actividades; integrativo, la relación de los grupos sociales; y el instrumental, servirse de las facilidades que el entorno ofrece. Las relaciones son básicamente espaciales, pero se pueden identificar los siguientes niveles: el medio biofísico natural, el medio biofísico construido, el orden cultural y social y el orden simbólico. Estos niveles se manifiestan en aspectos reales del mundo, los cuales llevan una verdadera interacción con los individuos y los grupos, quienes de forma, digamos, activa, continua y constante, los moldean con cierta intención. Y aquí ya por último tenemos una definición de González Ochoa sobre el entorno, que es un elemento mediador de las relaciones de dominio, uno de los mecanismos de equilibrio del sistema. Su eficacia es tanto más grande cuanto que aparece como un espacio natural, siempre como algo que no tiene ni más ni menos, o sea, está en un equilibrio neutro, como carente de finalidad.
Ya. Empecemos entonces insistiendo en qué es lo que implica el estudio preliminar de la propuesta ambiental. Recordemos que son 5 etapas. Ámbito, análisis del ámbito es la primera etapa. Y ahí lo que obtenemos es entender un problema, identificar una necesidad. En la segunda etapa, que es la exploración de alternativas, lo que hacemos es que estudiamos, investigamos para tener por lo menos 3 posibles soluciones con base en ciertos criterios. En la tercera etapa, que es la que nos ocupa en estas y las siguientes semanas, se llama desarrollo de la propuesta. Y aquí se toma la solución que hemos seleccionado y se le desarrolla en todos sus aspectos para que realmente se fundamente como una propuesta creativa. La cuarta etapa examina lo que estamos llamando el impacto ambiental, la contaminación, costo y si funciona o no funciona nuestra alternativa para lo que estábamos pensando hacer. Y la quinta etapa es propiamente la comunicación social de esos aspectos para que la gente, el público en general o nuestro beneficiario tome una determinación. ¿La acepta o la rechaza? Eso es lo que implica el estudio preliminar de la propuesta ambiental. Y en eso andamos. Estamos entonces en este momento, en la sesión 21, en el punto de explicar en qué consiste o cuáles son las fases del desarrollo de la propuesta. Digamos que fundamentalmente son 3 y es precisamente lo que veremos a continuación. Y después diremos con más detalle el punto de la fase inicial de la exploración de la propuesta que le hemos llamado programa arquitectónico. Luego veremos el punto 3, que será la exploración de la forma, que propiamente va de lo que llamaríamos un croquis o un boceto a los planos. Y por último, la maqueta. Así que, compañeras, compañeros, estamos en el centro de la explicación de esto que es el desarrollo de la propuesta que hemos seleccionado. Entonces, entrémonos en el primer aspecto. Vamos a verlo en términos generales, la etapa del desarrollo de la propuesta. Yo tengo aquí una imagen que me hace la representación del problema, una vivienda popular, así como la ven, de la necesidad vivir mejor. Ahí está. Que también se traduce en esta otra fotografía de un inmueble con valor colonial. Es un inmueble histórico ocupado por familias muy pobres y hay una problemática. Un monumento histórico se está deteriorando porque hay necesidad de vivienda. Entonces, en este o en el otro anterior, hemos visto una necesidad. Vivir bien, conservar los inmuebles históricos como este, que están viendo ustedes, y al mismo tiempo atender lo que hemos estado llamando cuidar la naturaleza. Así que estamos hablando de una vivienda sustentable. En nuestra tercera etapa, el desarrollo de la propuesta, entonces, supone que ya hicimos, insisto, el análisis del ámbito, elaboramos 3 posibles alternativas y de esa escogimos una. Esa propuesta que seleccionamos, la describimos e hicimos algunos dibujos con base en criterios de diseño. Bueno, si voy a hacer una vivienda, una casa, es evidente que para vivir hay que cocinar los alimentos, o por lo menos calentarlos, ¿no? Entonces habrá un lugar en donde haya que calentar los alimentos, por lo menos.
Fíjense, ese es un criterio de diseño, que el espacio tenga las condiciones para tener cierta actividad. Criterio de diseño. El criterio bioclimático es, por ejemplo, que la cocina, a pesar de que se estén cociendo o cocinando los alimentos, pues la temperatura sea agradable, sea fresca. Y además, como hemos dicho, con ahorro energético, se cuide la naturaleza. Entonces, vean, tiene que cumplir una serie de requisitos importantes. Así que nuestra propuesta seleccionada, cuando la volvemos otra vez a ver en términos de los criterios que hemos seleccionado de diseño y bioclimáticos, tiene que repensarse para ver las características específicas. Así que en ese repensarse está el llamado programa arquitectónico. Ya de ese platicamos la semana pasada y dijimos que su primer paso es el establecer las actividades y la dosificación en metros cuadrados que cada actividad necesita. También vimos el diagrama de relaciones, es decir, que yo creo como diseñador el conjunto de relaciones que voy a establecer entre cada una de las actividades. Relaciones directas, indirectas, y mi criterio aquí va a ser que sean lógicas y operativas. Y yo voy a poder desarrollar mi creatividad en base en mi experiencia, en mis conocimientos, lo más que se pueda. Aquí es la parte más creativa. En relación con estos dos, las actividades y el diagrama de relaciones, yo formulo el diagrama de relaciones espaciales. Así que, considerando las actividades y el espacio que van a ocupar, considerando la relación que voy a establecer entre estas actividades, ahora, en las relaciones espaciales, determino, distribuyo qué va en el terreno, qué va en el primer piso, en el segundo, en el tercero o en los pisos de construcción que ustedes consideren pertinentes. Y hasta ahorita lo hemos estado llamando exploración de la forma. Lo que sigue es qué envolvente, qué cubierta, qué forma y qué división interna de ese espacio vamos a presentar. Ustedes al principio ya lo empezaron a trabajar, pero ahora después de este recorrido, este boceto, pues tiene que tener una serie de transformaciones. En primer lugar, que se detalle, o bien que ustedes se den cuenta que no funciona, que no sirve y que hay que cambiar. Eso también es válido. Pero supongamos que no es tan drástico el cambio, sino que se dan cuenta que hay que mejorar algunos detalles, algunos aspectos. Perfecto. Eso cumple este proceso que ustedes están viendo entre estas 4 actividades y estas relaciones significadas por las flechitas de doble sentido, en donde el proceso es interactivo. Una cosa en un aspecto cambia algún elemento en el otro. Y así, hasta que tenemos en un cierto momento ya un boceto que nos parece adecuado, cumple lo que queremos. Y si es así, al contrastarlo nuevamente con los criterios de diseño y los aspectos bioclimáticos, entonces podemos formalizarlos. El boceto como dibujo preliminar, podemos formalizarlo. Quiero decir, podemos transformar ese boceto en una representación con símbolos arquitectónicos, puertas, paredes, ventanas, texturas, etcétera, con ciertas reglas de presentación. Tiene que ser una vista horizontal superior, una vista lateral frontal o fachada y una vista lateral de un lado. Con ciertas reglas. Bueno, hay que ponerle ciertos símbolos como el norte, hay que ponerle las escalas, etcétera. Otros elementos.
Y de esa manera ya se hace presente cómo formalicé con todos sus detalles, cómo describí con todos sus detalles mi propuesta en eso que estamos llamando planos arquitectónicos. Una vez que tenemos eso, compañeros, pues ya es posible elaborar la maqueta. Y teniendo la maqueta podemos contrastarlo para ver si realmente resuelve el problema como lo teníamos inicialmente pensado, o se mejoró en todo el proceso esa solución. Así que el esquema que tienen ustedes, compañeros, corresponde a todo esta etapa que estamos llamando desarrollo de la propuesta. Las actividades, boceto, diagrama de relaciones o de relaciones espaciales o programa arquitectónico solito no funciona. Ni los planos solitos no funcionan. La maqueta solita no. Vean, necesito maqueta, planos, bocetos y programa arquitectónico en general para entender que he revisado todos y cada uno de los aspectos básicos, porque estamos a nivel bachillerato, de los aspectos básicos para desarrollar esta propuesta. Así que compañeras, compañeros, por favor, síganme en esta idea y veamos algunos ejemplos. Yo sé que ustedes no son arquitectos ni arquitectas formadas, pero aquí este boceto, vean, maneja la perspectiva, vean la calidad de línea, es decir, este arquitecto a través de líneas y de un dibujo nos está dando una idea, un concepto acerca de cómo hacer un espacio en donde haya actividades para satisfacer ciertas necesidades del vivir, en este caso de recrearse. Y sigue en su mente pensando y concreta, vean aquí otra vez, incluso vean las líneas, ni siquiera están depuradas, está tratando de generar la idea. Pero lo cierto es que esta idea, como boceto, sketch o esquemas, como ustedes gusten decirle, se formaliza en este plano que tenemos a la izquierda. Vean. Corresponde un poco a lo que llamamos la montea. Está en la parte de arriba, la vista horizontal superior. Decíamos que tiene ciertas normas, por ejemplo, se indica la escala gráfica y la escala numérica. Por ejemplo, ¿qué más? Vean la colocación de las partes, ¿verdad? Cómo se colocan, están centradas. ¿Qué más está normativizado? Bueno, pues se dice que hay unas cotas que nos dicen los tamaños de cada lado. Hay esto que le llamamos ejes de diseño, que nos van organizando todo el espacio para ir ubicándonos. ¿Qué más hay? Bueno, fíjense que hay símbolos. Puertas, paredes y ventanas que están aquí. Vean las paredes en negro, grueso. Las paredes, perdón, las puertas con este símbolo que ya hemos visto en otras ocasiones. Incluso los muebles están colocados con simbología, ¿verdad? El hecho mismo de que se nos presente una vista que le llamamos vista horizontal superior. Y en la parte de abajo, otra vez siguiendo esto, la vista vertical, porque es en altura, lateral. Pero vean que dice corte longitudinal, es decir, corte a lo largo. Imagínense un pastel. Lo cortan a lo largo, en su diámetro si es redondo, en la parte más larga si es cuadradito, y entonces lo separan y ven ustedes las distintas capas de pastel. Entonces, imaginativamente, lo que nosotros hacemos es vemos un lado de esto que se está pensando, lo cortamos de manera imaginativa y vemos qué se ve, ¿verdad? En esas partes. Y así es como vemos que en el techo hay un tanque, hay un baño,
Hay unas mesitas para estar, hay una persona y vemos que en la alberca, vean, hay distintos niveles de la alberca. En el jacuzzi, sentaditos ahí con las burbujas, y en la propiamente alberca está la muchacha sin que rebase el nivel del agua, que es el mismo nivel del piso, sin que rebase su cabeza. Así que, pues escasamente se podrá ahogar. Con esto, compañeros, entonces vean que se están dando los pasos de lo que estamos hablando o ya hablamos anteriormente. Ahora, vean, si estuviéramos hace 20 años estudiando esta materia, yo diría que estos 3 planos que tenemos aquí son planos ambientados. El primero de acá, que donde ustedes ven el rojito, le llamaríamos planta con cubiertas, en lenguaje más coloquial. La vista horizontal superior, en la que se ven los techos. Y está ambientado porque pues, vemos el agua de la alberca, cómo funcionaría este techito que está cubriendo, así con un poco, que entre un poco la sombra, un poco el sol. Vemos cómo se da la sombra, las texturas de la vegetación, los árboles. El de acá, una perspectiva en 2 puntos de fuga, también ambientado, la vegetación, etcétera, la gente cómo conviviría y lo demás. En realidad, estas imágenes ustedes las pueden elaborar con la elaboración o la creación de una maqueta digital. Con la maqueta digital, compañeros, podemos ya nada más capturar, mover la maqueta, capturar la imagen y nos dan estos planos. Así que el asunto es un poquito más sencillo. Sigo adelante esperando que nos vayamos entendiendo. Ahora vamos a ver con más detalle el programa arquitectónico, pero aquí me voy a detener un segundo. Y entonces veamos con un poquito más detalle el programa arquitectónico. Yo les mandé este libro, Las medidas de una casa. Vean, dice antropometría de la vivienda. Y con ese elaboré este cuadro. Ya ustedes lo conocen, ya lo elaboramos la semana pasada con 4 actividades. Aquí yo estoy tratando de utilizar las 9 en total. Y solamente recuerdo cómo hicimos este. Recuerden que establecimos una actividad, lo más detallada posible las actividades. O sea que podría crecer esta columna. Después, con base en el libro que ya les acabo de presentar, estimamos cuántos metros cuadrados ocuparía, por ejemplo, una persona en un baño. Calculamos cuántas personas, dijimos, bueno, cada persona 2,5 metros, más o menos, o 2,40 metros. Hay 5 personas en esta casa, quiere decir que necesitaríamos más o menos 11.9 metros cuadrados de baño. Y para que puedan circular, es decir, entrar, salir y andar en el baño con comodidad, 3.9 metros cuadrados. En total, de actividad que le estamos llamando baño para 5 personas, estamos hablando de 15.8 metros cuadrados. Y así, haciendo el cálculo de cada una de las actividades, estimando el total que requerimos en metros cuadrados, llegamos a estos 148 metros cuadrados. Este es el primer paso del programa arquitectónico. El segundo paso, ustedes ya también lo vieron, lo vimos en la semana pasada. Ahora yo les estoy poniendo el diagrama de relaciones con las 9 actividades que estamos viendo. Y aquí la pregunta es, ¿la relación de la cocina con el comedor es directa? ¿Conviene que sea directa o conviene que sea indirecta como aquí se presenta? Entonces, el cocinar está directamente vinculado con la estancia. Eso está bien si estamos conviviendo con los amigos. Pero si yo quiero
al cocinar, llevar el producto de la cocina para que podamos tener la actividad de comer, pues aquí la actividad está relacionada de manera indirecta. ¿Será lo mejor? Eso es lo que nos habríamos que preguntar. Por ejemplo, aquí parece muy, aquí la flecha nos dice que hay una relación directa entre cocinar y lavado. Y resulta bastante interesante que mientras yo dejo ahí cocinando, cociéndose los frijolitos o secándose el arroz, dice la mamá en la casa, bueno, pues me paso al cuarto de lavado, o mejor dicho, hago la actividad de lavado, tomo la lavadora, echo la ropa, le echo el jabón y lo dejo lavando. Y regreso a la actividad de cocina. Pues parece que la relación directa pues, está bastante bien, ¿no? Aquí parece que funciona. Pero no parece que funciona aquí de manera indirecta con el comedor. ¿Qué estoy queriendo decir? Pues lo que les estoy sugiriendo es que en un solo diagrama de relaciones no se resuelve. Hay que hacer varios y hay que examinarlos así como les estoy sugiriendo examinarlos, de tal manera que el último que hagan tenga un funcionamiento lógico y operativo lo mejor posible. Avanzo. Al diagrama de relaciones y de tamaños de actividad, de espacio que requiere cada actividad, pero ahora distribuyéndolas en el terreno y distribuyéndolos en los pisos de la construcción, si es que eso es lo conveniente. Así que fíjense ustedes qué he hecho hasta aquí. Hasta aquí, en la primera parte, las flechas siguen estableciendo relaciones. Pero ahora las flechas, además de las relaciones en el diagrama espacial, suponen que va a haber o pasillo, o escalera, o las dos cosas, o algo más. ¿Por qué? Porque vean cómo he distribuido para la planta baja estas actividades. Y la flechita aquí me dice que hay una manera, seguramente un pasillo, de acceder al primer piso, donde he puesto otras actividades. Entonces, esta flechita me está diciendo, mira, esta relación, para que haya la relación entre estas actividades y este espacio en la planta baja, esta flecha me dice, o hay pasillo y escalera, o hay pasillo y elevador, o otra cosa. ¿Verdad? De tal manera que la planta baja se comunique con el primer piso. En el primer piso, vean, las flechas me dicen que hay relaciones, pero además suponen o hay pasillo o hay un espacio en el que se permita o que se posibilite la interacción entre estas actividades que estamos diciendo. Y lo mismo para el siguiente piso, vean, otra vez la flechita y supone pasillo, escalera, etc. Entonces, aquí estamos avanzando en que tomamos el cuadro ya con las dimensiones de cada actividad, tomamos el diagrama de relaciones y ahora distribuimos las actividades en espacios, tanto en la planta baja, primero, segundo, o los pisos que sean necesarios y uno considere se pueden construir. Diagrama espacial. Todo esto, compañeros, lleva esto que estamos platicando a el boceto, los planos y la maqueta. Entonces ahora, si yo ya tengo claro eso, entonces puedo, se acordarán, de los elementos básicos del diseño. La semana pasada estábamos viendo formas simples y planas. Ahora en este dibujito, vean, en este dibujito, el arquitecto nos muestra formas con volumen, siguen siendo sencillas y geométricas regulares, pero son volúmenes.
Y cuando le pone ensamble, lo que nos está diciendo es la composición. Es decir, los elementos los está relacionando de acuerdo a los principios ordenadores del diseño. Y nos pone unas flechitas para decirnos cómo va a juntarlos, es decir, adicionarlos, qué va a superponer o yuxtaponer y qué va a subtraer, etcétera, etcétera. Y está haciendo consideraciones al unirlo, fíjense, está haciendo consideraciones de cómo al unirse esas piezas pueden, cuando cambia la posición del sol en el año, pues generar o no sombra. Así que vean el nivel de los bocetos, croquis o sketch, que al ir desarrollándose las ideas, incluso ya aparece, vean, este dibujo no es un plano todavía, pero ya supone un plano, ya supone más detalles. Miren, en la parte de arriba nos da algunos detalles. Si ustedes comparan, aquí ya hay más detalles. Incluso aquí no aparece textura, aquí ya aparece una textura. Aquí aparece un árbol de un determinado tipo, aquí aparece un árbol de otro tipo. Incluso en este dibujo en la parte de abajo ya hay una serie de indicaciones de detalles que podrían estarse poniendo. Y por último, la maqueta digital. No tengo aquí los planos, pero la maqueta digital supone que hay planos que con base en ellos, pues se hizo la maqueta digital. Y con un programa vean el grado de realismo en el que puede aparecer. Esta idea que ya hemos detallado, este espacio que a partir de nuestra imaginación hemos creado a detalle y lo estamos representando para que la gente crea que puede existir esto que le estamos proponiendo. Bueno, ahora voy a pasar a otro elemento que también está presente cuando estamos haciendo pues nuestras propuestas y es el asunto económico. Vean el tipo de vivienda. Bueno, de departamento, es departamento de nivel medio. Estamos hablando de clase media, gente que puede dejar de trabajar por un par o varios años porque tiene empresas, tiene propiedades y no le preocupa, tiene ingresos. Y yo les convoco a que se observe que aquí hay un costo por metro cuadrado, 12,028 pesos. 12,028 pesos. Este es el costo de la constructora para estos departamentos. Veamos otro tipo de departamentos. De nivel de interés social. ¿Qué quiere decir eso? Pues vean los acabados, comparen los acabados anteriores. Aquí ya hay pues una intención modernista, ya hay materiales más durables, hay cierto lujo, hay cierto estilo internacional. Vean acá, los recursos se utilizan de manera mucho más limitada porque incluso, vean, ni siquiera están repelladas o aplanadas las paredes. No quiere decir que sea una mala vivienda, es una buena vivienda, pero los materiales, los acabados ya no son de lujo, son los básicos. Y vean cuánto cuesta. En enero del 2020, hace 2 años, pues costaba 5,400 pesos. ¿De qué se trata esto? Pues de realizar esta tablita, compañeros. ¿Qué quiere decir esta tablita? Miren, estamos hablando de la vivienda de interés social y popular, la acabamos de ver. Redondeamos los elementos, son 5,400 pesos. Eso es a costo directo, es decir, a lo que la empresa constructora le salió. Y los indirectos, digamos que son el margen de su ganancia. Lo vamos a dejar así, simplificado, muy simplificado. Así que el costo al público o el precio al público de este metro cuadrado será de 7,020 pesos. Si yo requiero 148 metros cuadrados,
multiplico estos 148 por los 7,020, me da 1,038,960. Si se lo dejo que me lo construyan los 148 metros cuadrados a una empresa o a cualquier constructora a estos precios, pues en eso me va a salir 1,038,980. Ahora, tengo que considerar el costo del terreno. Supongamos que es en una colonia popular, un terreno 120 metros cuadrados. Lo estoy dando muy barato, 300,000 pesos. Y luego, el porcentaje de escrituración, es decir, el costo, el monto total de la construcción y el terreno. La escrituración, el 3% me saldría en 40,168 pesos. Como no todos tenemos dinero a la mano, pues tendré que pedir un crédito. Del costo del terreno más el monto de la construcción me van a prestar y lo que tendré que pagar de intereses son 133,896 pesos. En síntesis, ¿cuánto me va a costar esta vivienda de interés social y popular con 148 metros cuadrados? Alrededor de 1,5 millones. Y si ustedes observan, el siguiente renglón es el mismo ejercicio, pero ahora con vivienda de interés medio. Por eso, el precio al público, vean, se duplica 15,634. El costo del terreno, pues aumenta. Se supone que no es en una colonia popular, sino en una colonia, pues, de condición media, ¿no? Una colonia del Valle, y si es la del Valle, imagínense, este terreno está muy, muy barato para 120 metros cuadrados. Para una colonia como la Polanco, en sus zonas más no tan elegantes, pues sería un terreno muy barato, baratísimo. Pero lo estamos calculando y vean, de todos modos estaríamos hablando de 3,180,030 pesos. Ahora, si yo al espacio que tengo, al requerido, los 148 metros, digo, bueno, pues yo no tengo dinero para gastar 1,000,000 o 3,000,000, 180,000, no tengo eso. Así que me voy a reducir a lo más pequeño que pueda de interés social. Vean, estoy reduciendo todos los tamaños, así que tendría que ajustar mi tabla anterior. Y entonces, el costo de esa vivienda o de ese departamento serían de 735,630 pesos. Y lo mismo si me reduzco un departamento chiquitito, la tercera parte de lo que realmente requiero, vean, 1,398,000 pesos. Compañeros, es el ejercicio de cómo hacer el estimado. No es exacto, es una estimación. Si quisiéramos hacerlo preciso, tendríamos que calcular a cómo está el precio del metro cuadrado a costo directo en obra. Ahorita, de acuerdo a más o menos llevamos de 14 a 21% de inflación, en estos 3 años, más o menos. Así que tendríamos que recalcular todo esto para ponerlo al monto actual. Tendríamos que calcular el terreno realmente, cuánto cuesta y qué tamaño tiene en el determinado lugar. Y evidentemente no va a ser ni de 300 ni 500,000 pesos. En realidad en la Ciudad de México ya no hay lotes tan baratos ni tan grandes como de 120 metros cuadrados. El de la escrituración tendríamos que ajustar el porcentaje, a lo mejor es un poquito más alto, a lo mejor 4.5, y entonces esto se cambiaría, y el crédito, evidentemente la banca, en los créditos hipotecarios ahorita, pues no va a dar un crédito por 10%, hay muchos problemas, mucha inseguridad y probablemente el porcentaje sea mayor. Si eso es que quisiéramos hacer un estimado mucho más realista, es decir, un cálculo mucho más realista. Avanzo, porque ya sé que ustedes están preguntando,
¿para qué estamos haciendo todo esto? Y es que, compañeras, compañeros, lo que estamos haciendo, lo que acabo de explicar, es precisamente lo que les estoy solicitando que hagan en esta segunda entrega del desarrollo de la propuesta. Para avanzar, me gustaría, si es posible, que Daniel nos leyera, por favor, Daniel Medina, nos lea los puntos que aparecen en esta hojita. Por favor. Daniel. Sí, profesor. Segunda entrega de desarrollo de la propuesta. Instrucciones. 1. Efectúa y entrega todo lo que se te pide. Punto número 1. Presenta el programa arquitectónico de la propuesta en desarrollo, cuadro de actividades, diagrama de relaciones y diagrama espacial. Punto 2. Dos bocetos de la exploración de la forma, módulo y axonométrico correspondiente. Punto 3. Solución final en planos arquitectónicos. Montea. Con la simbología, paredes, puertas y ventanas. Punto 4. Consideraciones acerca del impacto ambiental y sociocultural de la propuesta. Punto 5. Estimación del costo total de la obra. 2. Se adjuntan archivos que deberás estudiar en su apartado pertinente. Convenciones, simbología, guía y presentación en diapositivas. Esto para orientar tu actividad. 3. Envía lo anterior mediante PowerPoint atractivo y dinámico. No olvides anotar título del trabajo, grupo y nombre de los integrantes que participaron. No habrá prórroga en la entrega y recepción de la presente asignación. Bueno, entonces la asignación de tarea ya está. Voy a insistir en algunas cosas, pero en general creo haber explicado, salvo que ustedes me pregunten, creo haber explicado en qué consiste. Así que solamente reiteraré, miren, se vence el 8 de abril, o sea, se vence el 15 de abril, pero el 8 de abril se cierra, ya no se admite ningún trabajo. Y no nos estamos dando tiempo para que haya una entrega, la revise, se la regrese y ustedes corrijan y vuelvan a entregar. Ya no tenemos tiempo para eso. Ya tenemos para terminar el semestre alrededor de 6 semanas, si no es que menos. Y pasando de Semana Santa, compañeros, ese tiempo se va rapidísimo. Así que necesitamos apurarnos, no mucho, pero lo suficiente para poder tener un producto mínimo, pero bien hecho. Remarco la importancia de que vale 20 puntos. Y también remarco el asunto de que hay materiales. Bien, esta guía para la formación de proyectos arquitectónicos no es muy extensa, serán 30 paginitas, si mal no recuerdo, y nos da guía de cómo hacer cosas como las que hemos estado platicando, con detalles y con nuevas explicaciones. Así que está presente y ustedes lo pueden consultar. También para los planos arquitectónicos está la simbología. Este texto no es que lo vayan a estudiar todo, no, es un texto de consulta. Fíjense, empezamos con que están las puertas, perdón, las paredes y puertas aquí representadas. Paredes, ventana y el símbolo del norte. Así que es la simbología básica, ustedes hay que buscarla y consultar para que puedan decir en los planos con la simbología adecuada lo que quieren decir, describiendo su propuesta. Nuevamente, con las convenciones gráficas se agiliza y se aclara todo eso. Consúltenlo, por favor. Y por último, como van a entregar un PowerPoint, aquí en 28 paginitas se muestran, se hacen sugerencias de cómo hacer esas presentaciones de tal manera que sean mucho más atractivas y por tanto mucho más claras, mucho mejor elaboradas. Así que los 4 textos aparecen aquí, vean, aquí están en la asignación.
Se los estoy mostrando, compañeros, porque espero que no hagan lo que hicieron algunos, que ni siquiera leyeron las instrucciones y me mandaron cualquier cosa. Ya no hay tiempo para que hagamos correcciones. Bueno, voy a terminar con un ejemplo, insistiendo en la exploración de la forma. Ya vimos el programa arquitectónico, ya vimos lo que se está pidiendo y entonces muestro sketches, dibujos, croquis, como gusten llamarlos. Es el concepto para este arquitecto formado, que ya sabe perspectivas, está muy habilitado, muy desarrollada su habilidad en el dibujo, pues este boceto, ¿verdad? Que para nosotros casi ya es plano, está muy bien elaborado. Bueno, sale el boceto, eso se formaliza con los planos que tenemos arriba, con la simbología. Ahí está la simbología y todos los criterios. Y en la parte de abajo es una imagen de la maqueta digital. Vean. Hay esa transición, por favor, hay que seguirla. Esto ya lo habíamos visto, solamente es para remarcar. Vean, jugamos con los elementos. Si yo asigno una forma geométrica a cada área, a cada actividad en mi diagrama, y luego les doy el tamaño, y considero el tamaño de las paredes y los muros, genero mi módulo, y voy uniéndolos para ir estableciendo las relaciones que ya hice en mi diagrama de relaciones, los voy juntando y voy considerando qué voy a dejar en la planta baja, qué voy en el primer nivel y qué en el segundo. Compañeros, lo que estamos haciendo ya es pasar a los planos. Y de esa manera estamos logrando avanzar en nuestros propósitos. Insisto en este punto y luego dejamos en esta imagen para que ustedes la vean con detalle, la puedan observar. Y lo último que estaremos trabajando, como ustedes pueden ver, otra vez los elementos básicos del diseño, estaremos jugando con ellos a la hora de la elaboración de la fachada, pero eso será una parte del trabajo final, ya cuando estemos avanzados tanto en los planos como en la maqueta, y estemos por casi terminar la maqueta para que precisamente la maqueta presente, la maqueta digital o analógica presente nuestra propuesta en la fachada. Bueno, hasta aquí es lo que yo quería comentarles.